parece que en los últimos meses hemos visto que en Michoacán pasa todo, ¿no? Tienes un problema gravísimo de penetración del crimen organizado, de amedrentamiento de alcaldes, de una presencia muy marcada de la familia michoacana, los caballeros templarios y su disputa con los zetas que ha pues, teñido de sangre buena parte de Michoacán. Tienes un problema grave de deuda que hereda un gobierno a otro, hay una transición política en el camino, hay una alternancia de un gobierno perredista de Leonel Godoy al gobierno del priista Fausto Vallejo. Hay un problema de lo más singular, pero que ahí está y ahí ha estado también por décadas, como el crimen organizado, como el tema de la deuda que lleva años, es decir, no es nuevo, que es el de Nueva Jerusalén, ¿no? Que está circunscrito a un pobladito de este tamaño, pero pues que ahí está, ha estado por décadas y es también violencia y es también un tema educativo. Y ahora salta otro problema más que vuelve los ojos de todos a Michoacán y es el del asunto de las normales. En las normales del país que funcionan muy mal, que no han sabido crear para el país, formar a buenos profesores de manera general, pues se hace, yo creo que las principales víctimas son los estudiantes que vienen de niveles educativos muy bajos, es decir, el propio sistema primero los victimiza y luego los vuelve victimarios. Inicialmente son estudiantes que están en escuelas públicas muy desatendidas, las normales. Los que luego se vuelven estudiantes de las normales, Okay. Primero son estudiantes de primaria y secundaria. Sí. Y las primarias y secundarias están desatendidas, están olvidadas, son objeto de botines políticos por parte de las facciones sindicales de Michoacán. Se crean unos estudiantes con niveles educativos de los peores del país, de los 3 peores del país. Cada año Michoacán siempre está en los 3 peores. Y luego, algunos de ellos, algunos grupos, víctimas todavía de la manipulación, de la pobreza, se transforman en futuros profesores que van a hacerlo una vez que concluyan la educación de las normales, y ahí ya entran partidos políticos, están todavía las facciones sindicales, entran en muchas ocasiones guerrillas que están en la zona y se vuelven las normales un caldo de cultivo debido fundamentalmente al abandono en que las ha tenido el sistema educativo nacional. Entonces me parece que hoy culpar a los estudiantes de lo que está sucediendo ahí me parece un error de visión. Creo que pues, hay algunas responsabilidades puntuales individuales que habrá que ejercer. ¿Quién tomó los camiones? De estos momentos. Me pregunta mi titular si ustedes nos apoyan con liberarnos las unidades a la 1 de la tarde. Estaríamos con el señor gobernador. Camina la lucha guerrillera en América Latina. ¡Aleja! ¡Aleja! Como grupo se les sataniza, me parece terrible, pues, ¿no? Me parece que, pues sí, hay unos lidercillos y habrá unos que tendrán que enfrentar su responsabilidad, pero creer que estos son... A ver, yo no sé, son los criminales que lo hacen nada más porque sí. Lo que sí sé es que lo que hacen viola la ley y la ley se tiene que aplicar. Y lo tienen que pagar. Yo, Leopoldo, lo que destacaría y por lo que me parece que la noticia de Michoacán es en realidad por la decisión que tomó el gobernador de intervenir. Creo que esa es la noticia, porque la noticia no es que las normales estén en ese estado, ni que tuvieran ese tipo de acciones que efectivamente son totalmente ilegales para promover sus intereses. Lo han hecho durante sexenios. La dificultad de gobernar Michoacán es de un estado en el que por muchas razones el estado pues no gobierna. Tienes a la zona de Apatzingán y demás completamente controlada por el crimen organizado, luego tienes a las normales que por cualquier cosa se pueden levantar. Arden. Y tienes también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores. ¿Ellos qué están pidiendo? Ellos están en contra de un cambio en el currículum. Y el cambio en el currículum computación e inglés. Ellos no les parece bien que les pongan el inglés. Les parece que en todo caso debería ser optativo y no están a favor de que les pongan a una serie de materias que implican estadística, probabilidades y demás. Porque se pierde la identidad. Y porque ellos creen que aprendiendo se inglés. pierde también clases de pedagogía y de otras cosas. Lo cierto es Y entonces que el toman elemento, camiones. el elemento central contra el que ellos están es que existe una evaluación y que esa evaluación tenga una relación directa con el puesto que ellos van a obtener. Porque para ellos está adquirido el derecho de simplemente por entrar a la normal tener un puesto.
Y de hecho, Michoacán ha hecho algo increíble, que es algunos gobernadores han inventado puestos de maestros para poder colocar a los de las egresados normales sin que tengan que dar clases con tal de evitar el conflicto. Pregúnteme, quiero que evalúen el desempeño docente de cada maestro. Por favor, pregúnteme. Yo quiero que evalúen el desempeño docente de cada maestro. Yo también. Pues hágalo. Llevo 20 años de dirigente sindical. Mándame a la Secretaría de Educación. No se puede sostener ni esa visión del automático. Yo entro a la escuela y de ahí paso directamente pues la verdad es que están robándose camiones, sacando a la gente en la mitad de la carretera, quemándolos porque consideran que es la única manera de hablar. Pero el hecho fundamental es que hacen cosas que son ilegales, delitos, y por lo tanto la autoridad violentos. tiene una obligación de actuar. Al hablar de estos jóvenes como resultado de un sistema ¿Sí? Que tiene que ver mucho con usos y costumbres de sociedad y gobierno, hace que haya todo un movimiento donde se paralizan estas escuelas normales, rurales. El problema es que para tener esos camiones, estos muchachos fueron capaces de cometer la infamia de bajar en carreteras al pasaje, más o menos 40 personas por autobús, lamentables mentores de la Coordinadora de Educación. O sea, hay afectaciones individuales. Hay afectaciones reales. Y hay comisión de delitos, sin duda, por los que debe pagar quien los cometen. Pero que a estas alturas haya una dirigencia, un movimiento más bien retrógrada, ellos suponen que son revolucionarios. Yo creo que hay dos temas. Un tema es el de la falla de nuestro sistema educativo. Otro de los temas es la violación a la ley que hacen egresados de ese sistema, en este caso en Michoacán, y la respuesta del gobierno. Y lo que está haciendo el gobernador es romper con eso, establecer, digamos, el primer paso para romper con eso, lo cual no quiere decir que arregle el problema de fondo. Mira, es el único gobernante, incluidos los del Distrito Federal, que se ha atrevido a hacer el uso legal del monopolio de la fuerza pública. Rechazaron el diálogo, quemaron los camiones. Y dice el gobernador, tiene su costo político y lo asumo. Ha hecho la declaración de que asumo el costo político por una decisión en este sentido. 1, 2. En el tema de estos jóvenes, una reivindicación es un rechazo al progreso, Leopoldo. El sistema los empujó a hacer esto. Bueno, pues si los empujó a hacer esto el sistema, han cometido una serie de delitos y que los encare, porque los delitos son tanto estatales como federales. Y yo no he visto todavía ninguna reacción del gobierno federal, quitando el respaldo de la Policía Federal en la recuperación de las escuelas y de los transportes, en esta comisión de delitos. No son chavos que se gobiernan solos. Los puntos centrales de las demandas de los normalistas de Michoacán, que no haya computadoras, que no haya inglés, que no haya más clases, que no haya evaluación, son demandas cuestiones técnicas, estadísticas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, hay alguien que está moviendo y que está calentando la plaza. ¿Quiénes salieron a las calles a respaldarlos de inmediato? Son los maestros de la Coordinadora en Oaxaca, está en el estado, y aquí, en otro estado, y la en marcha el Distrito de hoy Federal. Sí, doctor Silvano Aureoles, ex candidato del PRD al gobierno de Michoacán, quien fue apoyado por la Coordinadora en esa empresa política a la que finalmente no llegó y que ahora está de coordinador parlamentario. Los delitos los cometen personas. No es sino un pretexto de lo que es esto, un movimiento político. Y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tampoco reivindica ni pelea más que como pretexto demandas gremiales o educativas o sindicales, es un movimiento político, pero cuando digo las cosas por su nombre, la Coordinadora tiene unas ligas con el Ejército Popular Revolucionario que nació en Oaxaca, con el ERPI que se desprendió del Ejército Popular Revolucionario, y actúan en consecuencia en un movimiento político que en alguna medida lo que buscan es, por supuesto, la toma del poder, y ahí están las ligas con políticos, con partidos, etcétera. Denise, bajar gente de un camión por la fuerza es un delito. Sí. Apoderarse de algo que no es tuyo
por la fuerza es un delito. Destruir esa propiedad que te robaste por la razón que sea es un delito grave. Cuando esto ocurre, la autoridad tiene que intervenir. Lo excepcional del caso Michoacán es que como nunca interviene la autoridad porque siempre encuentra los pretextos. Que creo que hay consenso aquí, independientemente de las cuestiones estructurales que hay en el fondo, de que aquí hubo una violación a la ley y que la autoridad actuó, que eso es lo noticioso y que además es algo que se evalúa en general como positivo, que haya actuado la autoridad para romper este ciclo por eficacia. Ahora, y sin embargo, nada más dejo un tema aquí. En otro caso, pues también de violaciones muy importantes, tan o más importantes o más graves a la ley, que es en la Nueva Jerusalén, el mismo gobernador no ha actuado. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué? Pero ¿por qué no hacemos un corte y regresamos?